Buenas tardes a todos y gracias por venir. Ahora lo voy a leer porque a memoria no me lo recuerdo, porque tiene tantos títulos este señor y es profesor de tantas cosas que... ¿Por qué te dije ayer? Bien, don Juan Manuel Burgos acaba de volver de una conferencia en Varsavia del pasado día 17, a la presencia del presidente de la República Polaca, del cardenal Primade, ¿verdad? También. Creo que es el de, era el de Varsovia, entonces... No, sí, es el de Cracovia. Pues bueno, no lo sé muy bien, pero... Bien. Vamos, era importante. Porque ahora, el primado de España es el de Toledo, pero claro, el que manda... Bueno, en fin, sigamos. Y el profesor Burgos ha venido para dar la clase inaugural del curso de personalismo. Este curso de personalismo se ha organizado gracias a la Asociación Española de Personalismo, fundada por don Juan Manuel, y él nos ha aconsejado sobre cómo desarrollarlo, los textos y tal, la bibliografía que tenemos que aportar. Don Juan Manuel es personalista español importante, es fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Entre los proyectos más destacados de la Asociación Española de Personalismo se encuentra la revista Quién, hay ahí 3 ejemplares, de filosofía personalista, francamente muy interesante. Yo llevo 3 años suscrito y es una de las revistas que leo. Ha coordinado junto con la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, el máster en antropología personalista
ha desarrollado la maestría en filosofía personalista con la Universidad de Anáhuac de México y un máster propio sobre Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Don Juan Manuel es uno de los más destacados filósofos del personalismo a nivel internacional. Desde la Asociación Española de Personalismo ha coordinado decenas de congresos, seminarios, jornadas sobre el personalismo en España, en Iberoamérica, en Estados Unidos, en distintos países. Y en el 2022 ha organizado el primer Congreso Internacional de Personalismo en el Distrito Federal de México. Correcto. Sí, el año pasado, sí. Ha publicado más de 80... Bueno, internacional, mundial, digamos. Mundial. Mundial, sí. Ah, sí. Ha publicado más de 80 libros y ha editado, además de artículos a mansalva. ¿Se dice a mansalva en español? Totalmente. Pero libros menos, o sea, no he publicado 80. Y ha editado la obra completa filosófica de un tal Karol Wojtyła en español. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y es consultor permanente del ORSALC, que es el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América y el Caribe de la UNESCO. Pero sobre todo, para mí, es amigo de Sierra Norte. Y esto es para mí la cosa más importante. Bueno, os dejo en mano mejor en la elocuencia de don Juan Manuel, que vamos a seguir con extrema atención. Muchas gracias y un aplauso. Muy bien, pues nada. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Me ha hecho gracia lo del currículum, porque ahora estoy preparando el currículum para catedrático y esto es como una cosa que es especie de bola que crece y crece. Y he visto el que había hecho presentado para titular y era como un tacho, un toco así de papeles y de burocracia que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, esa es un poco otra historia. A ver, yo venía, creo que, o sea, más que una introducción formal al curso, es comentar algunas ideas sobre personalismo, porque luego yo creo que como vais a seguir en principio el libro de introducción al personalismo, pues allí están bastante explicado un poco pues todo lo que se va a desarrollar. Entonces, si yo hiciese una introducción un poco general, creo que ahora, o sea, una introducción un poco detallada, creo que podríamos solaparnos con el libro, ¿no? Entonces, mi idea era un poco como hacer una especie de presentación general, decir por qué me parece que el personalismo es muy importante ahora, y luego, pues si queréis preguntas, comentarios, o sea, como más que una sesión formal, digamos, como una introducción, ¿no? Y bueno, como ya he comentado, yo empecé a trabajar en el personalismo hace mucho tiempo, o sea, como bueno, la asociación, estamos en el 20 años, o sea, se fundó ella en el 2003 y no hemos hecho nada para celebrar el 20 aniversario, todavía ya nos queda poco tiempo, pero se celebró ya hace 20 años, o sea, la fundamos ya hace 20 años y bueno, parte del todo un poco porque ha salido un poco como esta idea de la importancia que tiene el personalismo hoy en día, que puede tener, y entonces pues era un poco como la idea de desarrollarlo, ¿no? Y después han ido surgiendo como todo este tipo de actividades que bueno, han ido creciendo con el tiempo, desde el grupo, porque al principio empezó con 5 amigos que nos reunimos allí en un café creo que es café que lo cerraron, no sé, Colonial existe, no, un café por allí en el centro de Madrid, y desde allí pues se ha ido avanzando hasta el Congreso Mundial de Personalismo que hicimos el año pasado, y que fueron gente de 30 países, o sea que bueno, pues el itinerario, la verdad es que con el tiempo pues está resultando largo, un itinerario que por otra parte yo tampoco es que lo
estaba predicido, o sea, como teledirigido, diciendo, no, pues ahora haremos esto y dentro de 5 años, sino que ha ido todo saliendo un poco porque se ha ido involucrando mucha gente y justamente yo creo que por la recepción que tiene el personalismo, a veces más a nivel individual que académico, porque en el mundo académico todavía hay ciertos como prejuicios a la hora de asimilarlo, ¿no? Bueno, esto sería un poco por la parte histórica, pero ya, o sea, como yendo al personalismo en sí mismo, pues quizás la parte histórica puede servir un poco. Cuando yo empecé a conocer a los autores personalistas, me llamó un poco la atención lo poco conocidos que eran y, sin embargo, la gran riqueza que aportaban. Y ese fue un poco mi punto de inicio con respecto al reconocimiento o a empezar a trabajar sobre el personalismo. O sea, empecé a leer sobre ellos, sobre Maritain, sobre el que hice la tesis doctoral, luego sobre Caro Wojtyla, luego sobre muchos otros, y entonces ahí me apareció un panorama súper interesante y con dos características que siempre me han parecido las más valiosas, ¿no? O sea, primero, que es una filosofía moderna, entonces eso es algo que creo que es muy, muy interesante, o sea, porque siempre hay un poco de dualismo y hay tendencias y a veces ciertos debates entre tomismo y personalismo. Y claro, el tomismo para mí, que es muy válido, sobre todo la figura de Santo Tomás, pues claro, que es que no, pues es una filosofía que se ha desarrollado en el siglo XIII. Teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, pues eso quiere decir que han pasado 800 años desde que se hizo. Y entonces, claro, esto hace que probablemente, o sea, que no es suficiente para resolver los problemas contemporáneos o para afrontar los problemas contemporáneos, ¿no? O sea, porque está desarrollado en un contexto medieval. Sin embargo, el personalismo pues, es de hace 4 días, o sea, también en ese sentido, porque en filosofía las cosas cambian, no sé si para bien o para mal, pero mucho más lentamente que en otras áreas, ¿no? Me estaba leyendo hace poco una cosa de Gregorio Marañón, que la escribió hace 100 años, y curiosamente hablaba de crisis, de lo mal que estaba todo, y dice, bueno, creo que no ha cambiado mucho la cosa. Entonces, en filosofía las cosas cambian de manera lenta y aún así estos son contemporáneos nuestros, porque pues, Juan Pablo II muere en el 2005, Julián Marías muere en el 2005, todos son figuras de hace muy poco tiempo. Entonces eso significa que tenemos una filosofía moderna y eso es bueno porque implica que estos filósofos, por decirlo de algún modo, son como nosotros, o sea, tienen nuestra misma mentalidad, tienen nuestros mismos problemas, han vivido, o sea, son todos pues, posteriores a la modernidad, posteriores a la Ilustración, entonces todo tienen las mismas coordenadas intelectuales, o sea, que tenemos nosotros y que tiene cualquier persona. Y en ese marco es donde han desarrollado la filosofía. ¿Eso qué significa? Significa que podemos conectar con ellos con gran facilidad, mientras que con otros autores puede que nos cueste más. O sea, no por nada, sino porque el tiempo ha pasado, de la misma manera que San Agustín es un genio, pero si uno se pone a leer a San Agustín, pues claro, San Agustín es un romano del siglo IV, entonces, bueno, pues está en otro mundo diferente, ¿no? Bien, entonces, ese es un primer rasgo que me parece muy importante. El otro rasgo es que es perfectamente compatible con el cristianismo, cosa que también es importante. Porque o sea, a veces se dice, no, la filosofía y tal, siempre está ahí llena de crápulas y de gente de mal vivir y tal, y en parte es verdad, ¿no? Pero en el siglo XX en concreto, bueno, eso lo digo un poco de broma, claro, ¿no? En el siglo XX en concreto encontramos un gran plantel de filósofos creyentes, digo creyentes porque o sea, la mayoría son católicos y otros personalistas son judíos, también hay protestantes, pero todos son
yo creo que todos, no creo que haya ninguna excepción, todos son grandes creyentes. Entonces, han hecho una filosofía que es compatible con el cristianismo en general. Bueno, los judíos, pues en el marco del pensamiento judío-cristiano, y eso me parece que también es bastante interesante, importante, o sea, porque la filosofía puede ser muy útil, pero también puede ser muy peligrosa o compleja, ¿no? Porque tiene mucha fuerza y entonces, pues ahí la gente, pues las ideas, a pesar de que vivamos en el mundo del TikTok, pues todavía las ideas tienen su fuerza porque al final pensamos y nos movemos en base a las ideas que tenemos. Entonces, esta filosofía tiene esa segunda peculiaridad. O sea que, en general, yo creo que para el mundo católico, que es en el que nos movemos, pues a veces se puede producir o se puede haber producido como una disociación entre filosofía y pensamiento católico, ¿no? O sea, la filosofía va por un lado, como si la filosofía pues fuera por un lado y pensar en católico pues fuera por el otro, ¿no? Entonces, estos filósofos tienen la gran ventaja de que, como la mayoría de ellos son católicos y además no son cualquier católico, porque tenemos a Edith Stein, por ejemplo, a Caro Wojtyla, a Dietrich von Hildebrand, que es converso, Jacques Maritain, que es converso, o sea, que son católicos, pero no cualquier católico, sino gente que ha vivido el cristianismo muy a fondo, Gabriel Marcel, que también es converso. O sea, entonces, eso ha hecho que generen una filosofía que es muy compatible con el cristianismo, lo cual me parece muy útil porque, digamos, para el mundo en el que vivimos, para cambiar las tendencias del mundo en el que nos encontramos, que pues ya vemos que va en determinada dirección, pues es muy importante generar cultura, pero generar cultura en el marco del propio pensamiento cristiano, no es decir, bueno, pues para generar cultura abandono el cristianismo. Entonces, eso requiere tener pues una formación cultural potente, filosófica, fuerte, pero que esté dentro del marco del cristianismo. Porque si no, uno no puede decir voy a pensar como filósofo, voy a pensar como político, voy a pensar como cristiano. O sea, somos personas únicas, unitarias, y tenemos un solo cerebro, no tenemos como varios ahí compartidos, ¿no? Tenemos uno solo y con ese es con el que pensamos. Entonces, por eso es importante tener esa formación de fondo. Y bueno, ahí está que estos grandes filósofos, justo como, hacen filosofía, no teología. También se puede hacer teología personalista, pero eso sería otra historia. Estos filósofos hacen filosofía, pero como son católicos muy en profundidad, piensan desde el cristianismo. Entonces lo que les sale, por así decir, pues es algo que está enraizado en el cristianismo y que a veces, es más, está inspirado en el cristianismo. O sea, porque el cristianismo generó filosofía, esto ya lo dijo Gilson hace mucho, y también lo ha hecho con el personalismo. Entonces, pues categorías como la corporalidad, la relacionalidad, todos esos temas que irán apareciendo en el seminario, todos esos temas en buena medida vienen también del cristianismo. O sea, que no es que el cristianismo, no solamente han conseguido pensar en el marco de esa cultura judío-cristiana, sino que esa cultura judío-cristiana ha inspirado nuevas ideas, lo cual también es muy interesante porque manifiesta que todavía el cristianismo tiene esa potencialidad. Un tema, por ejemplo, muy típico es el tema del amor. El tema del amor es un tema típicamente cristiano, pero que sin embargo filosóficamente ha tenido poco peso. Porque, por motivos históricos y sobre todo porque Aristóteles pues no sabía lo que era el amor, porque el amor es un tema cristiano. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que, sin embargo, los pensadores personalistas han dicho, el tema del amor, si es central en el pensamiento cristiano, también tiene que serlo en la vida cotidiana y tiene que serlo en la filosofía. Y entonces, pues lo han metido sin ningún tipo de problemas, al contrario, dándole un gran peso, pero desde la filosofía. Claro, no dice, como San Pablo dice que lo más importante es el amor, pues nada,
eso evidentemente no es un principio filosófico, sino que es tomar esa idea y meterla en la filosofía, ¿no? Bien, yo creo que esos dos elementos ya hacen muy valiosa la figura de los personalistas. Bueno, luego también es que son grandes filósofos, claro, porque a veces no basta con tener buenas intenciones, sino que a veces también hace falta la capacidad, es decir, que las buenas intenciones no bastan, y aquí hay grandes filósofos que con una obra tremenda, porque el personalismo tiene una riqueza brutal. O sea, yo, por ejemplo, hice la tesis sobre Jacques Maritain, y creo que sus obras completas son como 16 volúmenes de 1000 páginas cada uno, ¿no? Y este es uno de ellos. Pero, por ejemplo, si miramos hacia España, miramos a Julián Marías, pues igual, las obras completas de Julián Marías, yo creo que solo se las ha leído Nieves Gómez, no es una amiga de Máximo y mía, y nadie más, ¿no? Entonces, bien, pues, y estos son solamente dos: Edith Stein, Karl Wojtyla, Dietrich von Hildebrand. Edith Stein, por ejemplo, fue discípula de Husserl, que es uno de los principales filósofos del siglo XX europeos, ¿no? Entonces, o sea, que son gente, por otra parte, eso, inteligente, pues lo cual es importante en filosofía, claro, ¿no? Porque pues eso es la única manera de hacer una reflexión inteligente. Bien, y luego creo que otra característica importante es que ofrecen una visión integral de la persona. O sea, que yo creo que, o sea, partiendo de los datos, de estos datos históricos, o sea, de estos datos que hemos visto, uno podría decir, bueno, pero ¿qué aporta el personalismo, ¿no? Pues el personalismo creo que, bueno, aporta muchísimo, porque también estas figuras, o sea, por otro lado, también son puntos de referencia, o sea, porque, bueno, luego es decir, porque son gente que ha influido mucho en la cultura de su época. Entonces, o sea, no han sido filósofos que hayan vivido en una urna de cristal, en una torre de marfil. O sea, hay gente que se ha involucrado con el mundo, y entonces también, o sea, el análisis de sus vidas es interesante. O sea, no solamente la teoría, sino la vida. Por eso yo en el libro, o sea, he puesto vida y pensamiento. O sea, también un poco por esta idea de que los filósofos, pues claro, también somos personas, no somos unas entidades como unos cerebrillos que se mueven por el mundo, sino que son personas concretas que, por lo tanto, han hecho filosofía desde un marco concreto, desde una cultura, pero que luego han intentado también influir en la cultura. Y eso creo que es un elemento pues muy relevante para el momento en el que nos vivimos, porque yo creo que, bueno, supongo que muchos tenemos claro que ahora mismo lo que se llama la batalla cultural en la que estamos inmersos, y más bien recibiendo que dando, en este caso, pero bueno, tampoco hay que desanimarse, ¿no? Pero entonces, para esa batalla cultural, pues hace falta, ellos también estuvieron en esa batalla cultural. Ahora, por ejemplo, o sea, que he venido se celebró en Varsovia esta jornada con motivo del 45 aniversario de la elección de Juan Pablo II, que aparte hoy creo que es la fiesta, se celebra San Juan Pablo II, porque yo creo que era ayer, pero como es domingo se pasó hoy, o sea que se está celebrando la fiesta, y esto está organizado por el museo, un museo gigantesco que han hecho allí, que se llama Museo Juan Pablo II y el Cardenal Wyszynski. Bueno, pues entonces en el museo, claro, se ve un poco parte de todas las batallas que Juan Pablo II desarrolló, no solamente a nivel teórico, sino a nivel político, a nivel social, a nivel vital, como persona que fue también haciendo teatro, él escribiendo obras de teatro, escribiendo poesía. Entonces la cosa es, desde esta antropología, desde esta filosofía personalista, se trata de intentar pues llegar a la sociedad e influir, ¿no? Bien, y
Bueno, y luego el último punto que creo que quería comentar, y luego si queréis pues hacéis preguntas o valoraciones, es bueno, pues esa idea de la antropología global. O sea, ahora mismo uno de los grandes problemas que existen es que no hay una visión integral del hombre, o sea, sino que bueno, somos herederos herederos recientes de la posmodernidad, ¿vale? Que más o menos la posmodernidad lo que ha venido a decir es que estaban prohibidos los grandes relatos. O sea que esto de intentar explicar las cosas de manera global, pues eso se había hecho durante bastante tiempo, se había hecho durante una serie de épocas, pero los resultados habían sido negativos. O sea, los resultados habían sido o bien el cristianismo, o bien el marxismo, o bien el idealismo alemán, es decir, que había habido gente que se había intentado explicar todo y eso lo que había generado era sistemas totalitarios, ¿okay? O visiones del mundo, visiones pues eso, un poco dominantes o que intentaban imponerte su visión. Entonces la posmodernidad lo que vino a decir es, bueno, hay que acabar con estas visiones globales del mundo, ¿vale? Porque las visiones globales del mundo lo que generan es intolerancia. Entonces es un poco, pues, como hace tiempo, que hace unas décadas que se puso de moda la filosofía del lenguaje, pues entonces dijeron, no, pues diciéndolo en términos lingüísticos, era las grandes narraciones están prohibidas, solamente podemos quedarnos con relatos o microrelatos. O sea, hay un microrelato muy famoso de un, creo que es un uruguayo, un argentino, ¿no? Que más o menos el microrelato dice así: cuando me desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Fin. Entonces, este es el microrrelato y esta es un poco la idea de la posmodernidad. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Bueno, pues tú mismo te montas la teoría sobre qué es lo que pasó, por qué el dinosaurio estaba ahí, si estaban en Jurassic Park o dónde estaban, o sea, todo el asunto te lo montas tú, o sea, no hay realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que ha intentado explicar todo, pues lo que se ha dedicado es como a imponer esas grandes teorías, ¿no? Entonces, hemos pasado de los grandes relatos, bueno, ¿cuál os parece que es el gran relato por excelencia? La Biblia, efectivamente, claro, el gran relato por excelencia es la Biblia, que de hecho es un relato, la Biblia es un conjunto de historias. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos insertamos dentro de un relato que nos explica de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, etcétera, etcétera. Entonces esos grandes relatos fueron prohibidos por la posmodernidad. Y entonces pues te quedas un poco en el sinsentido, en el vacío, etcétera, ¿no? Y el personalismo, sin embargo, se ha rebelado contra esa posición, diciendo, bueno, por mucho, o sea, puede ser cierto, para darle un poco de razón a la posmodernidad, que puede haber habido grandes relatos, o sea, dictatoriales o impositivos, ¿vale? Pero al final nos hacen falta. O sea, si queremos darle un sentido a nuestra vida, necesitamos un gran relato. O sea, necesitamos alguien que nos diga, pues, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, etcétera, ¿no? Quizás de una manera un poco más modesta que los grandes relatos del pasado, pero eso hace falta, ¿no? Bien, y ahí, bueno, pues el punto es que el personalismo ofrece un gran relato, o por lo menos un relato sobre qué es el hombre, yo creo que bastante completo y con esas características que he dicho antes, o sea, pues que es moderno y que es compatible con el catolicismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que conocer a fondo cuál es esa visión que ofrece el personalismo, y que eso ya le tocará a Máximo el irlo contando, pero que está un poco pues explicada en este libro, esa visión es algo que es de una gran riqueza ahora, tanto para cada uno de nosotros, porque tenemos que saber quiénes somos. O sea, la antropología tiene
como ese valor añadido, que estás explicando, estás intentando saber algo, pero que curiosamente te afecta a ti mismo. No es como saber matemáticas o saber, yo qué sé, pues lenguas eslavas, ¿no? O sea, sino que es algo que te afecta a ti mismo y que te afecta a ti de manera global, ¿no? Y, bueno, y luego, que se me había por ahí perdido una idea, y lo que pasa es que ahora, y eso me lo hizo ver así con claridad un alumno de estos del máster, en realidad, ¿vosotros pensáis que estamos ahora en una cultura posmoderna? O sea, una cultura relativista. ¿Sí? ¿O estamos cambiando hacia una cultura no relativista? Claro, es que, o sea, se habla mucho de relativismo, pero en realidad puede que ya no estemos en una época relativista. O sea, porque en realidad cada vez más está establecido cómo hay que pensar. Entonces, o sea, es como, también podemos tener el dogma del relativismo, porque el relativismo está presente en cuestiones sexuales, pero solo en cuestiones sexuales. Y además es un relativismo relativo, valga la redundancia, porque si tú afirmas algo que vaya contra ese relativismo, ya es entonces, como lo leí ayer de esta, bueno, con este tema de las mujeres trans y todo esto, que, bueno, no sé si sabéis que dentro de esta mentalidad, digamos, o sea, la posmodernidad está ahí y nos ha dejado una herencia, pero ahora en realidad estamos en un cambio de paradigma, como se dice. Entonces la posmodernidad está dejando paso a un nuevo gran relato. ¿Es el woke o no? Sí, es el woke, o sea, gran relato woke, según el cual ahora ya eso de que tú puedas pensar como quieras, eso está pasando a la historia. O sea, ahora tienes que pensar de una manera muy determinada y en cuanto te sales del hilo común, pues entonces eres cancelado o linchado en las redes sociales. Y bueno, esto estamos al cabo de la calle. El último ejemplo que acabo de ver, bueno, no sé si sabéis que la autora de Harry Potter, que creo que es Rowling, la autora de Harry Potter se ha opuesto a toda la ideología trans. Y entonces, bueno, entonces lo que pasó es que hace relativamente poco se celebró un gran evento con el 20 aniversario, para celebrar el 20 aniversario de la creación de Harry Potter, con el pequeño detalle de que no le invitaron a Rowling porque se había convertido en políticamente incorrecta. Vamos, que ya, entonces dices, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues está pasando eso. O sea, ahora hace poco pues a Roald Dahl, o sea, estamos en una época de censura clara y directa, ¿no? Bien, entonces se está generando, o sea, tenemos ese relativismo, pero que hay que estar atentos porque el relativismo puede que sea una cosa del pasado, o yo creo que así que lo es, ¿no? Y tenemos ahora, entonces está apareciendo otra visión alternativa, que es esta visión peculiar de la persona, que va un poco en buena medida contra o sea, el animalismo, la ideología de género, el transhumanismo, el que ya dentro de poco, pues si comes carne, pues ya vas a ser también encarcelado y tal, todo este tipo de cosas que, bueno, hay que tomárselas a risa, pero relativamente, porque, o sea, al final todo ahora mismo está por la vía judicial. Entonces, bueno, y aquí el personalismo también ofrece, por esta característica moderna, una solución a bastantes de los problemas que se plantean desde la ideología woke. O sea que creo que puede hacer frente a la posmodernidad porque da una visión consistente, una visión integral de la persona, y también puede hacer frente a la ideología woke, aunque hay temas que hay que pensarlos, o sea, porque como el mundo va avanzando, también al personalismo se le plantean nuevos retos. Entonces yo distingo un poco lo que llamo personalismo del siglo XX y personalismo del siglo XXI. Personalismo del siglo XX es toda la gran antropología que se ha desarrollado,
y el personalismo del siglo XXI es lo que hay que hacer ahora, ¿no? O sea, porque no es una tarea acabada y cerrada, ¿no? Van apareciendo problemas nuevos que los pensadores antiguos los clásicos del personalismo no han pensado a fondo porque no eran problemas que estuvieran presentes en su época, ¿no? Entonces van apareciendo temas nuevos, pero lo que yo sí tengo la convicción de que el personalismo da la base para afrontarlos. O sea, da una base, o sea, proporciona una visión integral de la persona y permite, trabajando y dándole vueltas, afrontar muchos de las cuestiones que está generando esta ideología woke, que es, en el fondo, es una vuelta al gran relato y un relato dictatorial, o sea que de hecho ahora, bueno, y con esto cierro, porque es que me acordé porque ayer vi una noticia de Rowling que quieren hubo un tuit en el que dice: las mujeres trans son mujeres. Entonces está Rowling, que parece que le hizo: no, las mujeres trans no son mujeres. Entonces se formó un bollo de este, y entonces ya algunos quieren que, supuestamente, que en Inglaterra se legisle el laborismo si gana las elecciones y haya 2 años de cárcel para el que diga eso, ¿no? Bueno, o sea, ahora mismo, o sea, es de broma, pero no, porque la legislación que tenemos en España en algunos, bueno, pero cierro con la idea de que Rowling se lo tomó a broma y dice: pues yo estoy dispuesta a estar 2 años en la cárcel para defender mi libertad de conciencia, mi libertad de expresión, etc., etc. Y ya hacía bromas con lo que, bueno, si estoy en la cárcel creo que se me dará bien la cocina por un lado y ¿no? Bien, bueno, pues esto eran algunas ideas sobre, digamos, de introducción general al personalismo, de marco un poco histórico, pero como, digamos, que al estudiar personalismo no solamente es como un estudio histórico de gente muy reciente, pero quieras que no, de gente del siglo XX, sino que eso yo creo que nos sirve ahora un poco como de punta de lanza para la batalla cultural en la que estamos ahí un poco inmersos. Y nada, pues eso era... ¿Harán preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta. Vale, sí, perfecto. A lo mejor me he adelantado. No, muchas gracias por la introducción estupenda, pero a lo mejor, aunque sea, corresponda a clases posteriores, pero la novedad del personalismo, entiendo, o sea, lo que puedo entender es, si se puede decir así, la primacía de la persona en cuanto responsable de sus actos y en cuanto se relaciona con el resto, ¿no? Pero no sé si nos puedes indicar algo más preciso que esta simplicidad que... Sí, o sea, las novedades del el personalismo tiene muchas novedades. O sea, la primera, la más central, es hablar de la antropología desde la idea de persona. Que esto puede parecer evidente porque de alguna manera es una noción como que tenemos muy asumida, pero no lo han hecho ningún filósofo hasta el siglo XX. O sea, de no hablar de la persona, sino que la persona sea el núcleo central, ¿no? Y después también tiene novedades de tipo filosófico, o sea, pero centrándonos más en las antropológicas, que son las más claras de exponer, pues, por ejemplo, el personalismo le ha dado mucha importancia a la corporalidad, ¿vale? O sea, la idea de que el cuerpo forma parte de la estructura de la persona, yendo un poco, o sea, rechazando un poco hasta cierto punto la idea cuerpo-alma, porque la idea cuerpo-alma, o sea, más bien que cuerpo-alma genera una cierta estructura dualista, ¿no? Como el cuerpo por un lado y el alma por el otro, ¿no? Entonces, en la idea del personalismo es que el cuerpo es parte de la persona, o sea, tiene una dimensión personal, ¿no? ¿Vale? Luego, la importancia del amor a nivel en la vida cotidiana de las personas, a nivel filosófico, también la importancia de las relaciones interpersonales, o sea, lo que se llama la relación yo-tú, o sea, que es un tema que tampoco la filosofía había tratado hasta el momento,
eso se empieza con Martin Buber, que voy a un congreso mañana en el que hablaré de esto, pero, o sea, la novedad un poco respecto a la filosofía clásica es que la filosofía clásica habla sobre todo de la posición de la persona en la sociedad, pero no de la relación interpersonal, o sea, de la relación de una persona con otra persona, ¿no? Entonces, ese es un tema muy nuevo que aparece en el siglo XX. También la visión de la libertad, o sea, pues la visión de la libertad es una visión, sobre todo, o sea, a través de la, entendía como autodeterminación, o sea, que la libertad, o sea, no solamente es capacidad de elegir, sino capacidad de autodeterminarse, la relevancia de la afectividad. La afectividad también es un tema que ha sido normalmente poco valorado en la filosofía previa, o sea, porque normalmente se ha confundido con sentimentalismo. O sea, cuando se habla de afectividad se ha hablado de sentimentalismo, entonces ahí a ver si se puede evitar sonidos. Esperamos un poco. No, sí, ya sin hacer, no hace falta hacer nada. No, bueno, no, ya seguimos, vale, ¿no? Que Lo puedes tirar a la La reunión de las máquinas. pues otro tema, por ejemplo, esa es la importancia de la afectividad, que eso viene de von Hildebrand. O sea, que la persona tiene inteligencia, libertad y corazón, ¿vale? O sea, corazón como centro superior de la persona. Bueno, y más la importancia de la psique. Se tocan temas que son más que filosóficos, son un poco de carácter fenomenológicos o caracterología, ¿no? O sea, el personalismo abarca esos aspectos, ¿o no? Pues antropología. A ver, lo que quiero es que ¿por qué no serían filosóficos hablar de la corporalidad? No sé. No, quiero decir que es que también esto va ligado un poco a esto que decía un poco de la cercanía al pensamiento contemporáneo. Quiero decir que para hablar de filosofía no tienes que hablar del acto y la potencia, ¿vale? Si quieres puedes hacerlo, pero hay otros modos de hacer filosofía. Entonces, estos personalistas del siglo XX hacen filosofía de modo contemporáneo a través de conceptos que son cercanos. Entonces, esos análisis luego puedes profundizar todo lo que quieras. O sea, por ejemplo, hablar de la libertad como autodeterminación, eso lo trata Juan Pablo II en Persona y Acción, que es un libro súper difícil, ¿no? Entonces ahí hay un análisis filosófico muy profundo, pero diríamos que la ventaja del personalismo es que tienes como varios niveles. O sea, puedes hacer un discurso muy técnico-filosófico, pero luego también puedes sacar ideas aplicables, ¿no? O sea, vamos, digamos que sí hay un montón de ideas nuevas que irán apareciendo. Creo que también es importante conocer a los autores, por aquello que digo que las ideas están desarrolladas por los autores, y luego que el personalismo tiene diferentes niveles. O sea, tú lo puedes estudiar en nivel filosófico profundo, ¿vale? Pero que en filosofía, por decirlo de algún modo, no hay por qué hablar de cosas raras, por decirlo o sea, sino que hay que hablar de la vida real. O sea, para que la filosofía sea útil, o sea, la misión de la filosofía, desde mi punto de vista, es intentar explicar la realidad. Entonces, para intentar explicar la realidad está ahí y no tienes por qué, claro, si entras un poco a nivel técnico, luego usarás conceptos, pero te estás refiriendo a la vida misma, no a cosas, digamos, un poco como exotéricas o extrañas, ¿no? Muchas gracias. Para mí eso que pueda ser como una llave para interpretar una serie de situaciones interhumanas, interpersonales. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la historia, en el arte. En el arte, l'analisi che fa Romano Guardini di
cómo se produce el objeto artístico, cómo sale del artista y cómo lo recibe, lo vive, el que lo disfruta, a mí me ha fascinado, porque, claro, es el contacto de dos personas a través de una obra de arte. Sí, justo en ese sentido es, o sea que como los personalistas se han acercado al mundo real, pues entonces estos análisis de la obra de arte pues son análisis que a uno le ayudan y que luego también te permiten acercarte al arte. O sea, no todo el mundo tiene por qué acercarse al arte, pero que te ayudan a conocer qué es el arte, a interpretarlo, a saber valorarlo, a saber valorar cuál es el proceso de creación de los artistas. Entonces todo eso es esa riqueza que te da, digamos, como base en toda esta, digamos, o sea, no batalla cultural, porque tampoco que tampoco estudiamos en plan para enfrentarnos con alguien, ¿no? Pero bueno, ahora mismo como esa batalla sí que es real, pues te da elementos, bueno, también para generar cultura, o sea, porque al final el ámbito de la batalla cultural, desde mi punto de vista, la ganas cuando eres capaz de generar cultura, o sea, cuando creas tu propia agenda, ¿no? Pero bueno, también hay ámbitos, pero no sé si os dará tiempo a ver todo, también hay parte de filosofía política. Hay dos autores que son Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, que también trataron, Maritain sobre todo se le llamó el teórico cristiano de la democracia, y entonces ahí hay toda una teoría de filosofía política, o sea que hay mucho. Entonces eso ya es el máster de el máster de antropología personalista que os podéis apuntar, pero entonces ya no, porque os quitaríais desde... O sea, digo, en realidad el personalismo da para mucho, da para hacer un máster en filosofía, para hacer doctorados, para hacer una maestría oficial y tal, o sea, entonces hay muchísimo material, ¿no? Entonces... Una pregunta, ¿cuál crees tú que son las sedes ahora de la cultura que predomina? ¿De dónde surge todo este pensamiento woke? En fin, digamos, se está un poco oculto. Digamos, si está claro quiénes son los pensadores que están influyendo en la actual cultura. O no pensadores. A nivel mundial, o no pensadores. Pero bueno, porque... O sea, yo creo que ahora mismo no hay grandes pensadores en ningún terreno. O sea, si comparamos el siglo XXI con el XX, pues claro, en el siglo XX pues van saliendo nombres que ahora mismo no existen, incluso dentro del mismo personalismo. Si dices Habermas o Husserl o Heidegger y tal, pues ahora mismo no hay filósofos ahí comparables, ¿no? Que yo creo que tengan esa relevancia, ¿no? Pero aunque no tengas ahí como filósofos muy relevantes o tan relevantes, sí que tienes gente que genera ideas. Entonces, por ejemplo, todo el movimiento, o sea, el movimiento woke es un nombre que se le ha dado para unir cosas variadas que puede que ni siquiera vengan del mismo origen, ¿no? Entonces la cultura va evolucionando, se generan tendencias y, o sea, yo creo que es muy difícil saber de dónde surgen, y yo tampoco soy muy conspiranoico, o sea, en el sentido de, no, hay una mente ahí y tal, el grupo de no sé qué y tal, ¿no? Que es secreto y tal, hay un grupo famoso que la gente que va, no me sale el nombre ahora, pero bueno, grupos de estos que hay que determinan el destino de la humanidad y tal. A ver, hay grupos, lógicamente, que pueden tener think tanks, que pueden tener ideas, ¿no? Pero, o sea, la humanidad así en general no está, o sea, pues de repente aparece una pandemia y nadie había previsto que iba a haber una pandemia, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues... No sabemos si alguien lo tenía previsto, ¿no? Bueno, yo creo que no lo tenía previsto nadie, ¿no? O sea, o la crisis económica de hace 10 años, pues son cosas que van pasando, ¿no? O Rusia invadió Ucrania y nadie tenía previsto, o sea, yo creo que el mundo va... Bueno, no lo sé, o sea, quiero decir que yo lo que creo es que a nivel ideológico hay gente que sí desarrolla ideas. Por ejemplo, la ideología de género pues ha surgido en Estados Unidos del movimiento feminista radical, y las otras ideas que van apareciendo y que se van aglutinando a través de ese nombre, pues yo creo que surgen de maneras un poco desconectadas. Sí,
podríamos decir que en general parece que hay un cierto movimiento como de cristianización, ¿no? O sea, de decir, bueno, de descristianización, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a intentar cambiar el gran paradigma de judío-cristiano, que yo creo que ha habido intentos ya progresivos, porque ya Gilson habla de hecho, pero bueno, ahora probablemente estamos en un momento más radical, porque, o sea, por ejemplo, también el tema del animalismo, ¿por qué surge? Pues yo creo que tiene sus propios orígenes, como desarrollo del movimiento ecológico y radicalización del movimiento ecológico. Pero claro, eso afecta, o sea, a la entidad del hombre en cuanto tal, que es algo que claramente es una clave cristiana, ¿no? Pero no sé, o sea, yo no creo que tengan como un origen unitario, sino que son movimientos que van saliendo y entonces se van agrupando, ¿no? Y ahora lo que sí hay es esa especie de dinamismo general antidemocrático de cerrar las opiniones, o sea, de que si tú opinas algo diferente ya... O sea, ¿Hoy día crees que la masonería tiene alguna influencia sobre la cultura? o sea, la verdad es que no tengo ni idea sobre la masonería. Entonces, o sea, sí, supongo que influye como influye cualquier grupo de poder, pero yo la verdad es que no tengo... Yo quería preguntarle un tema que es un poco de actualidad en relación a qué puede afectar la inteligencia artificial a este contexto de la filosofía. Bueno, ahí casi me pasa un poco como con la masonería. Quiero decir, no, a ver, no, que la pregunta es perfectamente válida. Lo que quiero decir es que yo no sé mucho de inteligencia artificial. O sea, sé un poco lo que ha salido por los periódicos y tampoco es un tema... Para la filosofía. A ver, yo creo que para la filosofía en sí no es preocupante, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no creo que vaya a generar ideas nuevas. Entonces, bueno, habrá que verlo. Quiero decir que eso es un tema que es un tema nuevo, hay que ver qué potencia tiene, hay que ver que el fondo un poco cómo se concreta. O sea, parece que tiene mucha fuerza, ¿vale? Pero, bueno, pues eso es un poco en la línea de lo que decía antes, de esos temas nuevos que van apareciendo y que no han sido pensados por los grandes clásicos del personalismo y que pues entonces habrá que pensarlos y enfrentarse con ellos de la misma manera que ellos se enfrentaron con los de su época, ¿no? Entonces aquí pues yo creo que... O sea, quiero decir, es que yo no tengo un conocimiento o sea, sé lo que es, pero a nivel general, entonces tampoco me gusta opinar y sentar cátedra sobre temas que no sé. Estuve en un seminario el verano pasado, parece que tiene bastante potencia, pero por ejemplo no sé si es tan fácil utilizarlo, o ya tienes que ser un poco de experto para utilizarlo. Eso lo veré con los trabajos de mis alumnos de este curso. Entonces yo creo que por ahora no lo han utilizado, y es algo, digamos, que es un poco... O sea, claro, porque es un tema complejo, porque hay una respuesta fácil, que es decir que claro, que no es inteligencia en sentido estricto, y efectivamente no es inteligencia en sentido estricto, pero claro, es como si lo fuera. Entonces, porque claro, parece que ya tiene como ciertas capacidades de aprender, te puede, claro, gestionar la información, te va a resultar cada vez más complejo si ves algo en internet, pues ya saber si es real o es ficticio. El tema está en que, digamos así, que anule un poco a la persona en su pensamiento, sino que por inteligencia artificial ya vaya dirigido en el tema de la globalización, que nos anulen para pensar. O sea, a ver, yo creo que, o sea, un riesgo grave para la persona no hay, porque al final la persona está ahí y tú piensas por tu cuenta. Entonces, yo creo que en ese sentido es como algo parecido a Internet, o sea, en el sentido de que Internet es un instrumento que te genera unas capacidades que pueden
favorecerte el pensamiento o perjudicarlo. O sea, porque claro, siempre pasa un poco lo mismo con las técnicas. Entonces, Internet, por un lado, te facilita el pensamiento porque te da muchísima información, por otro lado te lo puede perjudicar, ¿no? Si a uno ahora va al metro y tal, pues entonces todo el mundo, o sea, no se sabe quién mira a quién, si la persona mira el móvil o el móvil mira a la persona. También es cierto que, claro, como cada vez hacemos cada vez más cosas con los móviles, pues puede que la gente a veces está haciendo cosas útiles, no es que está perdiendo el tiempo, sino que puede que las chicas pues pueden estar mirando qué vestido se van a comprar o comprándolo ya sobre la marcha. Entonces, todo esto es un mundo que está cambiando y con la inteligencia artificial, que está un poco en los comienzos, pues hay que... O sea, habrá que ver... O sea, primero, yo para responderte con más precisión tendría que saber mejor cuáles son las capacidades reales de la inteligencia artificial y luego, como esto además claramente va a evolucionar a toda velocidad, pues habrá que ir viendo y ir pensando, ¿no? Pero al final la persona siempre está ahí, o sea que también está ahí y por lo tanto eso va a ser el centro, aunque pues, o sea, yo creo que es algo un poco equivalente, bueno, más o menos creo que ya he contestado dentro de lo que puedo contestar. Todavía no se puede conocer en su dimensión, claro, la capacidad que pueda tener. Claro, entonces una vez que venga, claro, se plantean muchos problemas nuevos, pero esto pasa siempre en cada época, o sea que tampoco de alguna manera podemos sorprendernos, ¿no? O sea que, pues ahora estaba hablando ahí de Gregorio Marañón y tal, pues que ellos pensaban que estaban en el auge de la técnica. ¿Por qué? Pues porque de repente con el tren, pues claro, también cambió la existencia, o sea, porque ya, claro, antes la gente ibas a caballo y entonces de repente aparece el tren y ya puedes ir a todas partes y a todos los sitios y también cambia la configuración de la sociedad, o el avión igual, ¿no? Entonces, ahí, o sea, claro, ese mundo tecnológico, o sea, cambia totalmente la configuración de la sociedad con respecto a un mundo agrario. Entonces, ahora, pues también va a cambiar, claro. Muy bien. Y la descripción que hace Ortega y Gasset del alma corporal, ¿se podría encuadrar como personalismo o no? Bueno, yo en general a Ortega lo considero como un precursor del personalismo en España. O sea, yo creo que Ortega no se puede considerar personalista porque para considerarte personalista en primer lugar tienes que hablar de la persona. No, es ese artículo en concreto, el del alma corporal. Bueno, es que ese artículo yo no lo he leído, entonces tampoco te puedo decir exactamente qué dice él. O sea, lo que digo es que en general Ortega tiene una visión de la persona, del ser humano, que es bastante compatible con el personalismo, pero él funciona desde un vitalismo que, bueno, pues tienes algunas ventajas, algunas... No sé, si me dices la tesis del artículo te puedo dar, pero... Bueno, es un poco, en lugar de considerar el cuerpo tal cual la visión que tenemos de materia, ¿no?, animada, la influencia que tiene según las características de cada persona, es decir, la forma de desarrollarse una persona, vamos a poner por caso, con una enfermedad crónica es diferente a la forma de desarrollarse que tiene pues un deportista de élite o no de élite, ¿no? Es decir, que condiciona mucho la actuación, el pensamiento, el desarrollo psíquico y mental, las condiciones físicas de la persona, un poco es eso. Quiere decir, claro, que el personalismo, cuando ha visto temas nuevos, claro, no es el único que los ha visto, o sea, que son temas que van apareciendo en el contexto general de la filosofía del siglo XX. Lo que pasa es que el personalismo los agrupa de una manera. La relación interpersonal no es que sea el personalismo el único que la haya visto, ¿no? O sea, el personalismo lo que hace es juntar todos esos temas de un modo peculiar. Entonces, en ese sentido, Ortega es como muy brillante y muy intuitivo, y entonces tiene como muchas ideas brillantes, y ahí, pues en ese sentido, eso que tú comentas, pues estaría cercano a esa idea justamente de la corporalidad como dimensión personal. O sea, que el cuerpo no es como pura biología y músculos y tal, sino que al final nos desarrollamos,
generamos como personas dependiendo en parte de nuestra dimensión corporal, ¿no? Yo lo leí en un libro que se titula Cuerpo Vivido, donde se han publicado distintos artículos de distintos autores, pero el más original, el más llamativo fue también se habla de la afectividad, otros autores, ¿no? Sí, bueno, pero que no lo había oído nunca, el alma corporal tratada de esa forma, ¿no? Sí, o la corporidad, bueno, la corporidad, mejor dicho. Sí, o sea, por lo que dices, creo que entra, o sea, en este marco de esa idea de cómo el cuerpo, o sea, es parte de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido no es como algo externo, que es un poco ahora lo que plantea la ideología de género, como si uno con el cuerpo pudiese hacer cualquier cosa. Entonces, en esa idea, pero por ejemplo también Edith Stein tiene también una cosa en esa línea, porque habla de dos tipos de corporalidad, un poco como la corporalidad externa y la corporalidad vivida, también el Life, creo que lo dice en alemán, ¿no? Entonces va un poco en esa línea, o sea, de que, o sea, el cuerpo vivido somos nosotros, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que pasa es que digo, eso es, o sea, creo que eso se puede integrar, lo único que Ortega en general no se le puede considerar, ¿no? O sea, pero por eso digo que Ortega se puede considerar como precursor, o sea, alguien en el que vas a encontrar muchas ideas que luego las puedes como integrar, ¿no? Y que de hecho pues luego Zubiri o Julián Marías las tienen como más presentes en su pensamiento. Eso que lo tiene que ver un poco la unión sustancial entre el alma y el cuerpo, que al final, bueno, supone son dos sustancias distintas, pero que al final en la persona están unidas, ¿no? Entonces esa unión sustancial es un poco lo que no tiene que ver con la propia vivencia, es todo el alma y el cuerpo, quizás a través del sistema nervioso, pues están perfectamente conectados, ¿no? El problema que tiene Tomás de Aquino es que él no tiene presente la subjetividad de la persona. O sea, en Tomás de Aquino casi todo es objetivo, o sea, son conceptos. O sea, no hay una subjetividad vivida. Entonces no es lo mismo hablar de cuerpo vivido, que ya estás hablando como de algo vivencial, que de unión de cuerpo y alma como forma del cuerpo y tal, porque esos son como conceptos abstractos. Sí, pero ahora que esa unión sustancial se pero hay puede muchas vivir, ¿no? personas que no creen en el alma. El alma la creemos los cristianos, los católicos, pero no creo que los musulmanes crean que el cuerpo tiene alma, que el ser tiene un alma. Que, a ver, digo que es que son un poco como cuestiones un poco diferentes. O sea, aquí lo que estamos hablando, una cosa es si hay alma o no, y luego otra cosa es a nivel ya más filosófico qué entendemos por alma, ¿vale? Porque del alma se pueden dar como 20 o 30 definiciones diferentes, bueno, sí, o forma del cuerpo, o psique, o self, o sea, quiero decir que no, o sea, que las cosas son, o sea, si entramos ya en un nivel filosófico, o sea, por eso digo que tenemos como diferentes niveles, ¿no? Pero que el alma se puede definir de muchas maneras, entonces una cosa es como lo ve Aristóteles, otra cosa es como, o sea, que tiene muchísimas definiciones. Entonces, ahí en el marco del personalismo en general no se suele usar el término de alma. ¿Por qué? Porque en filosofía el término de alma generalmente se acaba identificando con la posición de Aristóteles, con la unión cuerpo y alma. Entonces, eso no es que se considere incorrecto, pero se considera una explicación insuficiente de la realidad de la persona. Entonces, en general, los personalistas no suelen hablar de alma, ¿no? A nivel filosófico, ¿okay? Lo cual no quiere decir que no crean que la persona tiene una dimensión espiritual, sino que eso intentan explicarlo de otro modo. Bueno, a él que le toca ya. Una preguntilla que tal vez se ha adelantado al curso, pero ¿cuál sería el aporte que hizo Juan Pablo II? O sea, ¿cuál fue la línea que él aportó para engrandecer al personalismo? Juan Pablo II, o sea,
muchos de los personalistas lo que intentaron es como unir el pensamiento clásico y el moderno. O sea, justo un poco en la línea de lo que preguntabas tú. O sea, el pensamiento clásico, digamos, es como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, ¿vale? Y luego el pensamiento moderno, pues ya es Descartes, Kant, Hegel, etc. Entonces, son como dos mundos que son, en la historia de la filosofía, han sido muy diferentes. Entonces, lo que ocurre es que los personalistas consideran que los dos son necesarios. O sea, que para hacer una filosofía válida en el siglo XX o XXI, tienes que tener en cuenta los dos. O sea, no puedes decir, pues yo llego hasta Tomás de Aquino y pum, y me quedo allí, ¿no? O tampoco puedes decir, pues yo de Descartes para adelante y no quiero saber nada con el pensamiento clásico. Entonces, los autores personalistas en general consideran que ambos han dicho cosas interesantes, importantes, y que unos se complementan con los otros, ¿vale? Entonces, lo que han intentado muchos es hacer una síntesis entre ambos. Y desde mi punto de vista, lo que pienso es que Juan Pablo II es al que mejor le salió. O sea, esa es mi posición personal. O sea, que esa síntesis la ha intentado Stein, la ha intentado Guardini, etc. Y yo creo que a él le salió muy bien esa síntesis y luego la definió filosóficamente muy bien, ¿vale? Porque otros autores son más como ensayistas, o sea, tipo Guardini. Guardini, pues, tú te lees un libro, está muy bien, sacas muchas ideas, luego te lees otro, luego te lees el otro, pero es muy difícil hacerte como una estructura. Entonces, Juan Pablo II sí hizo una estructura antropológica muy potente, ¿no? Que es la que está en Persona y Acción, ¿no? Un libro difícil porque, como ya los alumnos de Juan Pablo II, de Carlo Wojtyla, comentaban que el purgatorio consistiría, para ellos el purgatorio consistiría en leer continuamente Persona y Acción, ¿no? Esto lo contaba el mismo Carlo Wojtyla, es que es un libro súper difícil, ¿no? Entonces, y muy denso y tal. Bueno, un poco en general como Wojtyla. El otro día, en el máster de Wojtyla, leímos algunas poesías suyas que son muy buenas, pero también es denso aquello, ¿sabes? Es denso aquello, ¿sabes? Una pregunta. ¿Qué relación hay entre el existencialismo y el personalismo? Bueno, el existencialismo es como una de las fuentes del personalismo. Entonces, la diferencia sería, en general, que el personalismo es como más ontológico, por decirlo de alguna manera. O sea, como que tiene una visión de la persona más consistente. Mientras que el existencialismo es como muy dinámico, pero al final no se sabe muy bien qué es la persona, ¿no? Sí, pues eres libre, pero estás arrojado a la existencia y no sabes muy bien qué hacer con ella. O sea, los esencialistas, sí, estaban siempre un pelín como angustiados y tal, ¿no? O sea, como diciendo, y el personalista es como más tranquilo, o sea, diciendo, bueno, sí, somos libres, pero tampoco estamos angustiados, ¿no? O sea, tenemos que elegir, pues ya elegiremos, no es una tragedia elegir, ¿no? O sea, eso... Creo que eso fue una moda que hubo en los años 50 y que no caló. Bueno, o sea, efectivamente fue una moda porque la filosofía también va por modas, o sea, que... Entonces, o sea, desapareció porque el existencialismo, o sea, ha desaparecido, ya no hay nadie que diga, yo soy... Además, en Francia, pero además tenían que pasar hambre y no lavarse. Bueno, más o menos pues va un poco por esa línea, o sea, de que los tíos estaban un poco angustiados y tal, no sé qué. Pintas grenudas y sucias que llevaban. Ahora, pasaban más hambre que el burrón gitano. Y luego, pero sí dejó, o sea, sí tuvo impacto en ideas, o sea, que hubo ideas que sí que se incorporaron un poco al pensamiento, aparecieron ahí, y luego el personalismo, algunas de ellas las usa, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la importancia de la libertad, o sea, que la libertad casi es lo que te define como persona, más que... Máximo, una cosa que estoy totalmente de acuerdo con él, el creador de una obra de arte y el que ve esta obra de arte.
Pero es que de un tiempo a esta parte los creadores están secos, no hay obras de arte, no hay nada que se le pueda decir, un cuadro que es una maravilla como puede ser cualquiera de Goya o de Sorolla o de Velázquez. Esculturas, ¿qué esculturas hacen? Una cosa así, o lo que han puesto ahora hace poco en una exposición, una silla. Ah, bueno. Muy grande. No, entonces me preguntan, se están riendo del público, ¿no? Bueno, sí. Pero yo fui a un museo allí en México de este estilo y la verdad es que hay cosas que era un cepillo colgando de Y eso es arte. Y hay gente que encima es tan cretina que paga por nada, por nada. Bueno, yo creo que está llegando ya el momento De tomar el vino. Bueno, además hay todo... Dijiste al principio de que actualmente hay un cierto prejuicio contra el personalismo. Es más o menos para saber en qué situación se encuentra ahora, en el mundo este, ¿cómo? Bueno, o sea, ahora mismo está creciendo bastante, ¿vale? Lo que pasa es que desde mi punto de vista, o sea, está creciendo, por ejemplo, pues hemos hecho ese congreso mundial se están generando másteres, hay gente que está haciendo tesis doctorales y tal. O sea, ahora mismo en general está creciendo bastante, pues yo acabo de estar en Brasil y ahí he hablado con un montón de gente. Lo que ocurre es que creo que desde mi punto de vista es muy poco conocido en comparación con lo que puede aportar, sobre todo en ámbitos de pensamiento católico, por así decirlo, ¿no? O sea que creo que se le conoce muy poco en relación con todo lo que podría aportar, pero ahora mismo digamos que creo que está creciendo. O sea, ahora mismo está en una buena situación, ¿no? O sea, se ha creado hace poco la Asociación Mexicana de Personalismo. Ahora puede que se cree la brasileña, o sea, está creciendo, pero hay un poco déficit de conocimiento. O sea, que goza de alguna cosa, ¿no? Sí, como se ve aquí Hay ahora. un dicho latino que dice gutta cavat lapidem non vis et sepe cadendum. No se puede esperar todo en 3 días. Claro, sí, por eso ahí estamos aquí. Y mucho más. Pues nada, yo creo que con el libro, no sé si hay alguno, o sea, a ver, el libro es fácil conseguirlo por Amazon o Casa del Libro, ¿vale? O sea, entonces yo creo que es la vía más sencilla, o sea, si lo pedís por Amazon, no sé si, o sea, yo puedo conseguirlo de todas maneras, pero si alguno quiere, pero es una operación como más complicada, pero el libro está en Amazon, te lo llevan al día siguiente a casa, ¿no? O sea, que no sé si allí... Pero si alguien no quiere utilizar Amazon, pues que por favor me lo diga, que tú eres socio de lo saco. Y claro, como dice justamente en Doctor Burgos, la cosa es un poquito más complicada. No, bueno, que decir, yo los puedo pedir a la editorial, o sea, sí, pero lo que digo es que ahora mismo, que como el libro, o sea, que es que el otro día lo probé, o sea, es de Amazon le das, o la Casa del Libro supongo que también te lo puede enviar, pero vamos, yo lo probé en Amazon y en Amazon te dice, al día siguiente lo tienes, o sea, entonces, pues yo creo que es lo más sencillo, aunque quizás no todo el mundo maneja Amazon. Lo tengo reservado yo de momento. Muy bien, entonces ahora un poquito de vino. Además es de una tierra cercana a la Valle Solitana. Es que traía dos y hemos comprado.